¿Quiénes regalaron medio Perú? Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en el Perú parece que la escriben los que entregan. Nos quitaron medio país y todavía, con descaro, les seguimos llamando presidentes. Lo que estás por escuchar no es un simple listado de tratados y firmas diplomáticas. Es la radiografía de un país que perdió más de la mitad de su territorio, no por guerras sangrientas, sino por decisiones tomadas en salones cerrados, lejos del pueblo, y muchas veces en secreto. A lo largo de nuestra historia, el Perú no ha sido despojado únicamente a punta de fusil. La verdad es mucho más incómoda, fueron gobiernos débiles, complacientes y a veces cómplices, los que cedieron nuestro territorio, disfrazando su entrega con discursos de paz, comercio o hermandad. Irónicamente, el Perú ostenta el título de líder del pacifismo, por la actitud antipatriótica de ciertos gobernantes que cedieron o negociaron gran parte de su territorio a favor de los países vecinos. Mediante los llamados tratados de paz, que no fueron sino botines de guerra. Mediante ellos, el país perdió más de 2.500.000 kilómetros cuadrados en el curso de la República y el territorio ha quedado reducido a solo 1.285.000 kilómetros cuadrados. De 3.800.000 kilómetros cuadrados, con los que contaba antes de la declaración de la independencia. Por los tratados con Brasil y Bolivia, tal como señala Basadre en la Historia de la República, la extensión superficial cedida en las áreas de Loreto, Cusco y Puno fue de 374.062 kilómetros cuadrados. Pues, veamos quiénes fueron los protagonistas de esta historia de entreguismo. Año 1851. José Rufino Echenique. Por el Tratado, Herrera da Ponte Ribeiro, conocido como el Convenio Fluvial, entre Perú y Brasil, cedimos más de 56.000 kilómetros cuadrados, con el pretexto oficial de abrir rutas comerciales. La realidad fue un debilitamiento estratégico de nuestra soberanía amazónica, sin recibir a cambio garantías reales, ni beneficios duraderos. Además, cedimos territorio peruano a Brasil, especialmente en las cuencas de los ríos Yurúa y Purús. Año 1867. Mariano Ignacio Prado. Por el Tratado Muñoz, Neto, el gobierno de Prado ocasionó la entrega, a favor de Brasil, de 45.000 kilómetros cuadrados. Año 1883. Miguel Iglesias. Por el Tratado de Ancón, cedimos Tarapacá a Chile, de manera perpetua e incondicional, después de la Guerra del Pacífico. Tarapacá era rica en yacimientos de salitre y con puertos estratégicos como Iquique y Pisagua. Asimismo, se estableció que Tacna y Arica quedaran bajo administración chilena durante 10 años, periodo tras el cual un plebiscito definiría su soberanía. Este plebiscito nunca se llevó a cabo y la disputa se prolongó por casi medio siglo. Año 1903. José Pardo. En el colmo de la indiferencia y el desprecio que se tenía por los suelos amazónicos, se llegó a suscribir con Bolivia un curioso y escandaloso contrato, conocido como el Tratado de Petrópolis, por el que Bolivia, apropiándose de facto, le cedió a Brasil 191.000 kilómetros cuadrados que pertenecían al Perú ante la impavidez peruana. Lo más indignante es que no se reclamó nada, ni una protesta formal, ni una defensa mínima del territorio. Año 1908. Augusto B. Leguía,
Primer gobierno. Por el Tratado, Velarde, Río Branco, cedimos más de 169.000 kilómetros cuadrados de terreno amazónico a Brasil con el objetivo de completar la delimitación de la frontera suramazónica. De esta manera, Brasil consolidó su expansión territorial en plena fiebre del caucho. Año 1909. Augusto B. Leguía, primer gobierno. Por el Tratado, Polo, Sánchez Bustamante, firmado con Bolivia, para rectificación de fronteras en la región amazónica, le cedimos más de 97.000 kilómetros cuadrados. Año 1922. Augusto B. Leguía, segundo gobierno. Por el Tratado, Salomón, Lozano, cedimos a Colombia 122.912 kilómetros cuadrados, el trapecio amazónico, incluyendo la ciudad de Leticia y la margen izquierda del río Putumayo. Un acuerdo firmado en secreto y aprobado a espaldas de la nación. ¿Democracia? ¿O entreguismo con corbata? Año 1929. Augusto B. Leguía, segundo gobierno. Por el Tratado de Lima, cedimos Arica a Chile y recuperamos Tacna luego de casi medio siglo. Año 1942. Manuel Prado Ugarteche. El Protocolo de Río de Janeiro, con Ecuador, marca una de las páginas más insólitas de nuestra historia, 100.000 kilómetros cuadrados entregados, en los que se halla Sucumbíos, zona petrolera de ese país. Después de haber ganado la guerra. En ningún otro país del mundo se ve algo así, ganar en el campo de batalla y perder en la mesa diplomática. Año 1998. Alberto Fujimori. Por el acuerdo de paz con Ecuador, tras el conflicto del Cenepa, cedimos simbólicamente 1 kilómetro cuadrado de Tiguinza para honrar a los caídos ecuatorianos. Un gesto diplomático que selló la pérdida definitiva de la zona, dejando un sabor amargo en la memoria de quienes combatieron. En cada una de estas decisiones hay un patrón, la paz como excusa, el comercio como pretexto y el beneficio personal o diplomático como verdadero motor. Se privilegió el corto plazo, las buenas fotos en el extranjero y los acuerdos cómodos en lugar de defender el derecho histórico y la soberanía del Perú. Mientras tanto, las fronteras quedaron abandonadas, olvidadas por un centralismo que solo mira hacia Lima y una corrupción que se alimenta de la ignorancia y el abandono. Por eso, conocer esta historia no es un lujo, es una necesidad. Porque lo que se olvida, se repite. Y el entreguismo, como la corrupción, no prescribe. Brasil fue la nación que arrebató al Perú las mayores extensiones de territorios en las zonas del Yuruay y Purús. No fue necesaria guerra alguna, porque la indiferencia y antinacionalismo de ciertos gobiernos fueron suficientes como para suscribir tratados con una impresionante facilidad claudicante. En el lapso de 59 años, el Brasil se apropió de 270.000 kilómetros cuadrados en una primera etapa y luego, en una segunda, un área de 1.120.000 kilómetros cuadrados. Un pasaje histórico que describe el desprecio que en Lima se tenía por el territorio amazónico, fue la respuesta de los que suscribían tratados con tan impresionante facilidad, son terrenos inservibles. Durante el virreinato, la extensión superficial del territorio peruano era de más de 3.500.000 kilómetros cuadrados que fueron incólumemente mantenidos.
La devastación del territorio nacional fue practicada durante la etapa republicana por sucesivos gobiernos peruanos. Actualmente, como ya se dijo, solo queda un área de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Infórmate, lee, investiga, porque un pueblo ignorante es un pueblo manejable. Y a quienes viven del poder, les conviene que siga sin saberlo. Porque solo un pueblo que conoce su pasado puede decidir su futuro. Ni un milímetro más. Si quieres más historias incómodas, más verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video para que la verdad llegue a más peruanos. Nos vemos en nuestra siguiente historia.